Manolo es marca personal. A mí me tocó trabajo desde muy chico, pero la verdad ahorita lo veo como una de mis fortalezas. Creo que aprendí siempre a trabajar, a responder, a ser disciplinado. Sí. Eres muy valiente. La libreta se volvió mi gran escape, mi fuga. Pero solo se divorciaron. ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que quedar con tus abuelos? Y entonces nosotros vivíamos en esa casa solos, abandonados. Desde el contrario, yo creo que duré mucho tiempo teniéndoles miedo. Bienvenidos a Conexiones, tu camino al éxito. Un espacio donde se cuentan historias que se convierten en historias de inspiración y transformación. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Muchas gracias por aceptar la invitación, Manolo Rangel. Así es. A ver, dinos tu nombre completo, porque Mi- tienes otro nombre, Alex. Sí, mi nombre es Manuel Alejandro Rangel González. ¿Y lo de Manolo? Porque es más, toda mi vida, todo el mundo me conoció como Alex, pero cuando falleció mi abuelo en el 2018, un proveedor me preguntó, mi abuelo era el famoso don Manuel Rangel. Manuel Rangel. Manuel Rangel, y entonces fallece mi abuelo en el 2018 y un proveedor me pregunta, oye, ¿y ahora quién es el dueño? Y entonces para mí fue como muy significativo decir, Manuel Rangel sigue siendo el dueño, pero entonces ya lo usé, ya mi otro nombre que nunca había usado en mi vida, lo empecé a usar, pero cuando empecé a hacer redes sociales ya me parece como que no es exactamente su nombre, sino darle ese toque de Manolo, o sea, empecé a usar mi otro nombre, pero con ese distintivo de Manolo. Así que Manolo es marca personal, pero el nombre es Manuel Alejandro Rangel González. Correcto. Eso, wow. Ese soy yo. Bueno, pues empresario, él es experto en arte. Eres, a ver, repíteme la palabra, ¿me dijiste? Hatmaker. Ajá. Y licenciado en artes visuales y mi especialidad es la escultura. No, bueno, es escultor, ¿sí? Sí, soy escultor. Él es escultor, abreviado, a todo lo que dijo. Bueno, pues yo conocí a Manolo, nombre de marca. A Manuel Alejandro ahora me va a costar trabajo, de por sí le cambiaba el nombre, les confieso. Pero bien, ahora yo lo conocí en un mastermind con Jorge Serratos, nos hicimos amigos, hemos compartido un proceso de información, hemos compartido aprendizajes y nos hemos acompañado en este proceso. Así que, por consecuencia, pues nos hicimos amigos. Y hoy estamos aquí en este episodio para charlar y contar una bonita historia de transformación. Me enteré, pero ya lo están viendo, ¿sí? Él es licenciado en artes y esto que traigo ahorita, este sombrero, es una creación de él. Él tiene una empresa, un negocio que es la tercera generación. Y a ver, platícanos, amigo. Eres la tercera generación de esta empresa, a donde pues lo que tú compartes y das es esto, ¿verdad? ¿Sí? Así es. A ver, háblanos. Mi negocio, a lo mejor aquí en Morelia, es conocido porque es una de las sombrerías más antiguas de Morelia. Se llama La Nutria, son sombreros La Nutria. Y el negocio está por cumplir ahorita 84 años. Y mi abuelo fue el fundador y el que hizo todo el negocio. Siempre se distinguió por ser muy bueno, aparte de la compra y venta de sombreros, por las reparaciones. Y yo soy tercer generación. Pero pues, me tocó estar viviendo y escalar el negocio ahorita, ¿no? Que ya somos empresarios ya queriendo llevar el negocio a otro nivel. Excelente. Tercer generación llevando el negocio a otro nivel. La Nutria, sombreros en Morelia, reparaciones. Todo eso dijo. Así que si tú tienes un sombrero que le tienes mucho cariño y lo quieres ver como nuevo, contáctalo. Aquí te vamos a dejar todas sus redes. Pero también te invito a que toques la campanita, que te suscribas y que compartas este video, que seguramente te va a llevar a conocer
una historia de transformación y en la que te puedes inspirar para poder llevar también tu vida y tu negocio a otro nivel. Y bueno, amigo, ¿quién es Manolo? ¿O quién es Manuel Alejandro Rangel? Buena pregunta porque yo creo que me ha tocado afortunadamente vivir muchas etapas de mi vida y todas se han marcado de una forma muy diferente. Y ahorita quién soy, pues me considero toda mi vida, eso sí, esencialmente la persona que soy un artista. Siempre he sido muy talentoso, Dios me dio el talento del arte, tener mucha habilidad con las manos. He sido caricaturista, ilustrador, me gusta pintar. Después me especialicé en escultura y tengo una especialidad en cerámica japonesa. El arte es lo mío y la historia eso me encanta. Eso es lo que decían. En mi raíz, eso es lo que yo soy. Después me ha pasado que con este legado de mi abuelo, pues ahora sí que no pude evitar trasladar lo que soy, este arte, llevarlo también a la esencia de hacer los sombreros, ¿no? Más allá de solamente ponerte algo en la cabeza, hay que saberlo lucir, hay que generar arte también con ese objeto. Ok. El diferencial de la Nutria Sombreros es que Manuel Alejandro Manolo en redes sociales hace el sombrero de acuerdo a tu personalidad. Es decir, que con un sombrero te vas a empoderar, te vas a sentir mejor y la gente lo va a notar. Así que ya comenzamos y con esta historia y me gustaría mucho que me dijeras, este es pues un espacio donde hablamos también de desafíos. Sé que tu historia no siempre ha sido tan bonita como lo es ahora. Así que háblame de ese niño que llegó a hacer algo que no esperaba que tenía que hacer. Así es. Bueno, hablando de las cosas duras, pues sí, efectivamente, em, le he escuchado a mucha gente que habla de las terceras generaciones que heredan cosas y que qué bonito, ¿no? Que hay muchas historias muy bonitas al respecto, pero creo que para mí fue una historia de resiliencia y de mucho desafío y mucho reto desde pequeño. Mis padres se divorcian, entonces somos cuatro hermanos y yo soy el mayor. Entonces, por regla matemática, el mayor se le deja con el abuelo del trabajo y a mis hermanos les toca la parte chida de estar con mi abuelita o vivirla un poco más tranquilo. Y a mí me tocó trabajo desde muy chico, pero la verdad ahorita lo veo como una de mis fortalezas. Creo que aprendí siempre a trabajar, a responder, a ser disciplinado, con un abuelo muy duro, y así era, me tocó una generación de que se les conoce como los del silencio, gente que está muy poco acostumbrada a mostrar cariño y a estar también trabajando, pero le aprendí muchas cosas, pero lo complicado era cómo lidiar con un niño de 8 años cuando mi abuelo ya tenía como 70 y tantos, o sea, era difícil para él y para mí también. Pues al final de cuentas, de las cosas buenas que creo que puede tener esta historia, que bueno, mi familia tiene por ahí algunos detalles como que también hay familias que son tóxicas, no saben cómo dar amor. Y yo estoy muy bien ahorita ya con esos temas, pero creo que fue algo que también me marcó mucho. Imagínate después de sufrir el divorcio de tus papás y no tener a nadie, en vez de un abrazo, eran críticas, eras algo como que estorbaba y no sabían dar cariño y amor. Entonces eso complicó más la situación. Pero para mi gran fortuna, a la hora de estar ahí en el negocio, hablando viviendo a mi abuelo, siempre cuando veía que no había clientes me decía, "Oh, ponte a leer", o mira, vi una libreta de dibujo y me dijo, ponte a dibujar, a lo que sea, pero ocúpate. Y no había celulares afortunadamente, entonces lo que pasó fue que la libreta se volvió mi gran escape, mi fuga y también una forma de empezar a desarrollar más habilidad creativa y artística. Sufría mucho cuando llegaba a la escuela primaria y todos los niños contaban las historias de las caricaturas. O sea, te contaban los episodios de las Tortugas Ninjas, los Caballeros del Zodiaco y todo, y luego dejaban las historias a medias y ya nos íbamos a clase y yo, pero síganme contando, déjenme contando porque yo voy a llegar al trabajo y no voy a ver nada. Y entonces llegaba a dibujar los capítulos completos de lo que no alcanzaba a escuchar.
y eso me ayudó mucho a desarrollar la creatividad y a desarrollar mi habilidad con el dibujo. Poco a poco, a pesar de que no teníamos a nadie, mis hermanos y yo, o sea, sí estaban los adultos, pero no con ganas de estar con nosotros. Fue una etapa difícil, pero de alguna forma siempre el arte estuvo cerca de mí, conmigo, y pues me ayudó a que, no sé, participé en concursos de dibujo, gané el primer lugar, y siempre me hacía como ganar cositas que al final de cuentas, a pesar del niño que estaba por ahí molestado, pues subía un poquito su autoestima, o sea, sabía de todos modos cuál era mi norte, cuál era mi poder. Y pues por mucho tiempo estuve como peleado si el arte es lo mío, pues los sombreros no lo son. Y yo alegaba, o sea, como que decía, es que yo quisiera ser más grande y no estar en lo de los sombreros. Pero después, por ahí en alguna etapa de mi vida me la revelé a mi abuelo y me fui a estudiar a Bellas Artes. Y fue una etapa también diferente. Ahí durante 7 años usé rastas. Estuve Wow. todo rebelde. ¿En serio? Ajá, y No luego lo la hubiera gente que creído. ya dominaba bien lo de los servicios y las reparaciones, y a la gente de rancho y le llegaba al negocio, y, ¿cómo es posible que llego a un lugar a que me arreglen mi tejana y está un tipo rastudo, todo acá así raro? Era muy difícil para ellos, pero también como de esa misma habilidad que hacía en el dibujo, la llevaba al planchado y al servicio, y a mí en especial siempre me buscaban porque sabían que era muy bueno haciendo mi trabajo. Entonces era, vengo con el greñudo, vengo con las El de rastas. las Decía, rastas. sí. Pero bueno, eso me hizo desarrollar muchas habilidades. Después ya me salí un rato, quedé ahí con mi abuelo y me dediqué al arte un buen rato. Gracias a Dios siempre me ha ido muy bien con ese tema. Pero después retomamos otra vez el negocio y ya nos pudimos concentrar en enfocarnos en hacer crecer, ¿no? Por ahí un día contraté a un mercadólogo y me hizo unas preguntas clave que me hicieron mucho clic, es más, me hicieron despertar. Me dijo, ¿dónde debería estar un negocio que tiene 83 años? Y si la Coca, 50 100, o sea, me mencionó varias empresas que tenían años, dice, pero el tuyo tiene 83, o sea, no es cualquier cosa. Y luego la otra son expertos en sombreros, como se dedican a las reparaciones, conocen muy bien el gremio, con todo, o sea, y entonces dije, sí es cierto, debería estar en un lugar mucho mejor. Y al final de cuentas, cuando también en la historia del negocio, mi abuelo sacrificó muchos años de su vida por estar todo el día ahí. Trabajaba de lunes a domingo y de 8 a 8 y le llevaban la comida ahí. Entonces no estuvo el tiempo suficiente con sus hijos por estar trabajando. Eso sí, les dio carrera a todos, les dio casa, les fue muy bien en ese sentido, pero no lo tuvieron. Entonces, para mí era, ok, ¿cómo honras tanto tiempo, el tiempo de mi abuelo que se sacrificó para tener esto? Y pues cómo llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces fue que empezamos a ver cómo meternos más a la fabricación, al diseño. Cuando mi abuelo me vende el negocio, me resulta que entre muchas cosas muy chidas, pero había 300,000 pesos en merma, o sea, era mucho dinero y en merma, dije, ah. Ah, hablas de que tus papás se divorciaron y te dejaron con tu abuelo, con tus abuelos, pero solo se divorciaron. ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que quedar con tus abuelos? Yo soy divorciada y Ajá. mis hijas se quedaron conmigo, o sea, yo trabajé y yo las saqué adelante. ¿Por qué tú y tus hermanos se fueron con tus abuelos si tus papás solo se divorciaron? Bueno, no tiene razón, debe ser más claro ahí. Mi mamá nos abandona, nos deja y se va a otro lado, no sé dónde, pero nunca, no la volvimos a ver hasta años después. Y mi padre nos cuida durante una temporada y después ¡pum!, también se desaparece, o sea, llega temporalmente, no está, es un padre ausente completamente, o sea, nos dejan solos. A mi papá le han dejado, entre comillas, una casa y entonces nosotros vivíamos en esa casa solos, abandonados. No había un adulto que se hiciera cargo de nosotros, ni de nuestra ropa, ni de la... Es más, nos tocaba en verdad ir a pedirle a los vecinos comida porque se les olvidaba llevarnos comida. Fue mucho abandono, o sea, mucho tiempo éramos niños vagos, hasta los que llamamos ahorita, esos que ves por ahí pidiendo dinero, todo. Entonces, mis abuelos, la verdad, tenían una buena posición a ambos lados y dije, ¿por qué nuestros nietos están por allá? Vagueando, ¿no? O sea, entonces fue que ellos se hicieron cargo y
¿Cuánto tiempo vivieron solos? Probablemente, o sea, en la vida real a lo mejor fueron meses, o a lo mejor fueron semanas. Yo lo sentí como si hubieran sido un año o 2 años, o sea, porque no había quien, o sea, te digo llegar. Pero si ustedes sabían que sus Ajá. abuelos tenían una situación económica bien y que vivían bien, ¿por qué no los buscaron? Fíjate Ustedes. que no, porque yo tenía 8 años y estaba muy pequeño, no sabía eso. Y la otra es que esa hostilidad de la que te he contado que la familia no sabe dar amor, pues esa familia la veías así como, uff, son muy especiales, o sea, y sí, sí lo eran. Se lo eran y lo demostraron en todo momento, fueron muy difíciles. No fueron unas personas que te apapacharon, mira, le está pasando, no tiene comida, al contrario, viene el arrimado, eran muchas críticas, viene, están sucios, están cochinos, no los cuiden, no, ustedes, mis abuelos ya están, mis papás ya están grandes, ¿qué hacen aquí? Y entonces todo el tiempo mis tíos criticando a mi papá, a mi mamá, la situación. Entonces era hostil, todo era hostil en ese momento. Pero Muy entonces complicado. tus tíos no hacían empatía, no eran empáticos en No, decir para vamos a nada. ayudarlos, Sí, no. Es chistoso cómo esa situación, entre comillas, ya grandes, ya se mejoró, y la tuvimos que resolver porque, no, gracias, no tengo récord con nadie, pero no, fue muy difícil. Ninguno se puso a querer ver y estar de nuestro lado, no, porque yo sentía que nos atacaban también. O sea, por eso no había esa confianza de acercarse a ellos y ver cómo resolver esa situación. No había esa confianza. Al contrario, yo creo que duré mucho tiempo teniéndoles miedo, ver cómo acercarme, o sea, demostrarme. Es más, me acuerdo que de niño era muy, muy serio y era muy huraño, me hacía siempre el enojón para que no se acercaran, les tenía miedo. ¿Qué pensaste cuando tenías 8 años y no tenías que comer y no tenías que darle a tus hermanos y verlos ahí? ¿Qué sentías? ¿Qué sentía ese niño? Ok, mm, fíjate que sí, pues yo sí sentía el compromiso por ellos, o sea, como sea, a mí no me ¿Eras el mayor? importaba, pero ellos sí tenían que hacerlo. Mm, pues ahí te las ingeniabas y entonces veías como que se te tenía que quitar la pena e ir con el de la tienda y pedirle fiado. Y al principio, pues sí te daban fiado, ¿no? O sea, pero después ya son muchos días y ya me deben y no veo un adulto que venga a pagar. Y entonces fue como, ahora ya no. Y luego también tener vecinos ya directamente hacia un lado, los que viven al lado, que afortunadamente se portaron generosos y a veces nos ofrecían comida. Y tuvimos la bendición de que uno de nuestros vecinos sí fue y a decirle a mis abuelos. O sea, él fue el que dijo, oigan, son sus nietos, ¿verdad? O yo veo que es su hijo el que está allá. No sé, él sabía la relación y fue a avisarles que nosotros estábamos en esa situación. Pero, pues no sé, como estábamos pequeños, no sabía exactamente cómo llegar con ellos, no sabía cómo comunicarme, no, y además no lo sentía como, no había esa familiaridad. Se fue dando con el tiempo y de una forma diferente a la común, a la normal. Esta pregunta está bien fuerte. Yo creo que Es que de verdad, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, no entiendo qué hiciste a los 8 años. Yo también hice algo que provocó que me trajeran a Morelia, pero yo llegué a vivir con una cuñada y con mi hermano. Pero tú estabas solo, con tus 3 hermanos. A los 8 años ya estabas a cargo de una familia. me agarraste de sorpresa. O sea, Sí, eres muy valiente, fuiste muy valiente. pues era lo que tocaba, dicen, ¿no? Era lo que había. Era lo que había. Sí. De hecho, es que no sé por qué tuvimos, bueno, al mismo tiempo siento que tuvimos suerte de no estar con ese tipo de adultos porque eran muy irresponsables. Me llegaron a dejar abandonada en la escuela, yo creo. El primer día de clases el primero recuerdo que fui a la escuela y se fueron todos mis compañeros, llegaron los del turno de la tarde, se fueron los del turno de la tarde y pues
y no pasaban por mí. Hasta que ya creo que eran las 6 de cuando pasó mi mamá. Oye, te estamos esperando. Y no sé, irme a la escuela, a la casa, ¿no? Y más bien a partir de ahí fue también, yo creo que eso y varias cositas me hicieron ver como que debía tener que estar más al pendiente de lo que pasaba, de lo que acontecía. Y ya de ahí ya empecé a ir desde los 6 años a la escuela, a mi casa, ¿no? De la escuela me iba a la casa. O sea, ya conocíamos la ruta, este, pero no más allá, ¿no? Además, otra cosa, mis papás también eran como, tenía muy mala fama en cuanto a que era una persona muy broncuda y era una persona que luego tenía ciertos enemigos, o sea, por lo mismo que era tan complicado, ser su hijo era difícil, ¿no? Varias veces me dijeron, oye, tú eres hijo del cuate, sí, ah, ok, ahí te va, ahí, ahí te va un recordatorio, ¿no? O darle este mensaje de mi parte, pum. Entonces ya yo no sabía si decir que era su hijo era bueno o era malo, pero sí sentía también esa hostilidad de otras personas, ¿no? Entonces cargar también con eso. Al final se terminan divorciando, creo que fue como, bueno, se separan. Y luego curioso, porque se separan por cuestiones religiosas, bueno, entre tantas cosas que hubo por cuestiones religiosas. Uno era protestante, el otro era católico, después también nosotros un poco el conflicto con Dios, oh no, ahora qué voy a hacer yo, porque ya no sé cuál es el correcto. Y luego, curioso porque mi papá a la hora que se divorcian, nos prohíbe ver a la otra familia materna, la única familia que sí es la que nos hubiera podido dar un poco más de cariño, un poco más de cosas, y nos prohíben, y nosotros no sé por qué obedecimos, ¿sabes? Porque ni siquiera estaba, no estaba como para que estuviera vigilando si nos íbamos con ellos o no, pero sentíamos que teníamos esa puerta cerrada y la otra no la conocíamos, y cuando nos abrieron las puertas fue de una forma muy hostil, muy hostil. Sin embargo, hoy estás honrando a la familia. Sí, Hoy estás definitivamente. honrando a la familia, llevando esta empresa de 83 años a otro nivel, honrando ese legado y honrando el trabajo que hicieron tus antepasados, tus ancestros. Sin embargo, tu vida se transformó. ¿En qué etapa de tu vida sentiste esa transformación, ese cambio de estar de responsable de tus hermanos, de sentirte abandonado, de sentirte solo, de sentir que no había una palabra de apapacho y que tu abuelo, a veces no nos dicen te quiero, pero a veces se siente? ¿En algún momento sentiste ese cariño? Sí, ya antes de que en los últimos años con mi abuelo creo que tenemos una muy buena relación. La verdad es que, es más, todo mundo, él era el gran patriarca, todo mundo quería ser visto por él, ¿sabes? O sea, sus hijos, y mis tíos y los yernos, todo mundo quería que los volteara a ver porque él era fuerte, duro y todo mundo se peleaba por su atención. Y, y curioso porque yo aprendí a simplemente no pelear su atención. Con el tiempo aprendí no sé, dejó de tener ese valor para mí y al perderlo empecé a hacer cosas por mí. Y claro, fue una lucha, pasan muchas cosas en esa historia que estoy contando rápido, pero cuando pasó eso, él empezó a voltear a verme. Y en los últimos años, yo sé que él ya tenemos nuestra propia comunicación. Era una persona tan dura, tan difícil, que a veces nuestra forma de hablarnos era a veces gritándonos. Una mala forma de comunicación, pero así era que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, te dije. Pero al final sabíamos que íbamos los dos contentos porque era ya nuestra forma de comunicarnos. Hay gente que nos veía externa y diría, ay, qué mal se llevan, qué mal. No, yo sabía que salíamos bien, ¿sabes? O sea, yo sabía que lograba algo chido con él. Porque al final, los últimos años, él lo dijo y yo lo sé, que fui de sus consentidos. O sea, que logró ser de los consentidos. Y eso me lo envidiaron también, ya la familia grande me lo tomó muy a mal. O sea, eso me hizo ser también la oveja negra y el que de plano me excluyeran tanto del clan. Wow. Sí, sí, sí. Sabes que, no sé si te lo creas, pero yo lo veo ahorita y era todo lo que tenías que vivir para estar ahí, Sí, para sí, sí. recibir ese legado.
para recibir ese reconocimiento, que al final son reconocimiento, que en algún momento tú sentiste como que, ay, no, sombreros, cuando te tocó, tú ya toda una artista y llegas a hacerte cargo del negocio. Sí, sí. Cuéntame qué pasó en ese momento. Perdón, me comentaste que en dónde fue donde cambió todo. Yo creo que todo sentía como era, todo iba al nabo, de todo estaba de cacahuate, o sea, no había forma ni tenía sentido. Y un día, en la prepa, bueno, dos cosas se acontecieron que me cambiaron muchísimo. Una, estaba en la prepa cuando me tocó meterme al periódico escolar. Y el periódico nunca había tenido ni siquiera tantito éxito, era un fracaso absoluto para la escuela. Y cuando me metí yo, ¡pum!, despegó cañón y eso subió mucho mi autoestima, sí, claro. Porque yo era ahí, me hice el caricaturista y todo el mundo me conocía y eso subió mucho, mucho mi autoestima. Ese pequeño pico de autoestima se dieron las vacaciones de verano siguientes y entonces eso me hizo sentirme seguro y confiado que podía hacer más cosas. Y bueno, y entonces entre los grandes historias y retos y aprendizajes de esto, tenía un primo que era el villano perfecto de la historia. Era ese primo que siempre te está picando y jorobando una y así. Lo que hicieras estaba mal, te criticaba. Con todo y que él tenía todo a su favor y nosotros todo en contra y aún así era capaz de criticarte, de decirte de cosas, insultarte y humillarte así, pero a la mala. Pero ese primo, que por cierto siempre le rivalizamos bastante, me vio que yo estaba hojeando el periódico y veía los encabezados, bueno, los empleos. Y entonces me retó, me dijo, ¿cuánto que tú no buscas un empleo? Y ahí no eres capaz, te va a dar miedo, te vas a dejar a la primera, vas a regresar llorando. Y dije, agarré el periódico y me fui. Afortunadamente quedaba muy cerca de donde estábamos. Y entonces era vender libros de puerta en puerta. Y sí, al principio no me pareció como, oh, espérate, no, creo que esto no es lo que quería. Pero dije, me acordé de mi primo, dije, bueno, aquí me va a quedar, lo voy a hacer. Y entonces me metí, fui desde el primer día, fui de los mejores vendiendo. Pero de ese grupo de ventas de libros me llevó a Guadalajara a unas conferencias y me acuerdo perfectamente bien del conferencista José de Jesús López Dorantes y su tema era Yo quiero, yo puedo. Y entonces me cautivó bastante, me tuvo toda mi atención cuando dijo, si no te cambia la vida con esta conferencia, acepto mentadas de madre, para arriba. Y dijo, estaba tan enojado, tenía tanta frustración en mi vida que dije, me le paré enfrente y dije, ahorita que acabe yo yo me voy a desquitar. Pero no, todo lo contrario, efectivamente me cambió el chip. Entonces regresé al negocio, o sea, acabaron la temporada de vacaciones, me salí de ese trabajo, pero regresé tan empoderado, o sea, esas dos cosas que acontecieron, una sí que fueron súper importantes para regresar con un ánimo de empresario al negocio, porque a partir de ahí el negocio empezó a ser ahora sí mío. O sea, yo lo que hacía era aplicarlo, las ventas efectivas, ganarme al cliente, saber para qué haces lo que haces. Entonces, yo me propuse ser el mejor vendedor y así era. Vendía lo que quería, como quería hacer, notaba cosas, llamarle al cliente por su nombre, tener detalles a la hora de hacer el cierre de venta, cosas que había aprendido con la venta de libros. Entonces, eso me ayudó muchísimo y ahí hubo un cambio muy fuerte. A partir de ahí, yo fui otro. Después acontecieron otras cosas, ¿no? Después duré un tiempo, pues también nos casamos muy jóvenes, o sea, nos tocó vivir esa etapa donde a los 19 años yo ya era papá, y entonces ahora el compromiso, o sea, había pasado de estar atendiendo a mis hermanos, y es más, por muchos años de todo no seguí siendo el papá de mis hermanos, y de ahora tenía yo a mi propia familia, y entonces esos compromisos pues te obligan, ¿no?, a querer más. Y entonces me enfoqué en ser el mejor discípulo de mi abuelo, pero ahora sí a llevarlo a otro nivel, o sea, aprenderle. Mi abuelo era una persona que se le reconocía mucho por su forma de administrar, por su forma tan disciplinada de ser y lo estricto que era. Entonces, 5 años ser el mejor discípulo de mi abuelo.
y me concentré en eso. Y afortunadamente cayeron ahí muchas situaciones que todavía me favorecieron más, me dieron más herramientas, aprendí muchísimo del negocio, entonces fue un tiempo de oro, eso que ahí de momento sentí que lo había perdido, ¿sabes? Sentí que estaba perdiendo mi vida, sentí que se estaba desviando para otro lado, pero fue importante. Bueno, de mi norte. punto importante. Nuevamente, y de verdad que con cada invitado lo comprobamos, que las mentorías, los mentores, las conferencias, los libros cambian la vida de una persona y la transforman. Y qué bueno que ya no le mentaste a su madre, porque, Sí, ¿no? porque transformó tu vida. A partir de ahí tomaste otras decisiones más importantes. Y claro, si tú no hubieras sido el discípulo de tu abuelo y aprendido todas las herramientas necesarias para llevar el negocio a otros niveles, y que te sigues preparando además, porque fue así como nos conocimos, seguramente el resultado es realmente el esperado. O sea, va a ser lo que tú dices que es. Algo que te comparto es que cuando tienes la certeza de que así va a ser, porque lo que crees, lo creas. Entonces, te felicito, de verdad que te admiro mucho, porque has tenido esa valentía de aguantar y vivir todos los procesos. Se llama resiliencia. Y pues dices tú, y dices era lo que tocaba, y yo contesté era lo que había, pero hoy te digo que era lo que tenías que vivir, que estabas preparándote para vivir, y para vivir muchas cosas maravillosas que seguramente vas a vivir ahora. Así que cuando tú llegas y dices, vamos a darle, primero platícame esto, no es una herencia, tu abuelo no te hereda el negocio, es una venta, él te vende el negocio, es un traspaso, una sesión de negocio, pero con una cantidad de remuneración. Sí, ¿Sí? A ver, así es. platícame. Bueno, toda mi vida desde niño nos venía diciendo que el negocio iba a ser nuestro, que el negocio iba a ser nuestro, y pues sí, yo encantado, ¿no? Pero ya cuando ahora sí ya estábamos más grandes, me dijo que me lo iba a vender, y al principio no me cuadró eso, pero lo agradezco, fue una bendición eso. Eso fue una gran bendición, me hizo ver el negocio de una forma muy diferente a que si me lo hubiera heredado. También creo que lo puso sobre la mesa y nadie más lo tomó. O sea, porque tenía un hermano, es más, estaban mis demás tíos, y nadie se quiso hacer cargo ni responsabilizarse de él. Y sin embargo, creo que la historia que me tocó vivir, el estar desde los 8 años, el estar de joven, de subir el nivel del negocio, me hizo enamorarme de él, me hizo ver todo el potencial que había, y además darle valor al tiempo de mi abuelo, ¿no? Hacerlo valer. Y ahí fue que decidí que sí, que lo compraba, y como fuera lo que costara, ¿no? Yo le iba a apostar a eso. Y así decidimos que íbamos a seguir con eso. No fue tan barato, porque la verdad se le ocurrió venderme todo, todo, pero tenía tantas esperanzas y siempre fue así. Dije, de aquí mismo va a salir, de aquí mismo va a salir. Y lo único que, bueno, maliciosamente por ahí alguien dejó una deuda a propósito de 500,000 pesos. Aparte de la compra, una deuda de 500,000 pesos mal colocada en el negocio, y además una merma de 300,000. Entonces el negocio estaba en números rojos. Wow. Rojos. Y ahora llevarlo así, con el gasto de operación, más aparte salir de deuda, nos llevó un ratototote. Mucha gente me dice, oye, pero si tú bien podrías hacer muchas cosas más con ese dinero. Pero yo sabía que el objetivo no era pasar esa brecha nada más, era pasar esa brecha y despegar. Y afortunadamente también en esa venta, cuando ya mi abuelo decidió, me di cuenta que me vendió el negocio, me dio las llaves, me dijo, aquí está. Pero él seguía ahí, en el negocio. Entonces dije, a ver, dame tantito, ajá. Entonces ahora ya estaba comprometido a hacer los pagos, pero él seguía ahí y ordenando y mandando. Quise implementar algunas cosas, me las echó abajo y dije, a ver, no voy a pelear. Yo a mi abuelo lo amo, o sea, siempre me lo respeté. O sea, te digo,
relación tan rara de llevarnos. Y dije, nadie me toca a mi abuelito. Si él quiere seguir aquí, que sea como él diga. Pero yo decidí que ahora yo hacía algo con mi tiempo, porque 2 jefes en el mismo lugar y espacio era muy complicado, y siempre lo ha sido y lo será. Entonces decidí dedicarme al arte. Dije, ok, mientras él está y siga vivo, que se haga lo que quiera, pero mejor me voy a hacer arte. Entonces me fui a hacer algunas colecciones. Hicimos una colección de dinosaurios para el Museo de Historia Natural, hicimos unas maquetas monumentales para Tlalnepantla, Estado de México, hicimos varias colecciones privadas para gente importante. Nos fue muy bien con el arte. El último proyecto importante fue el de las maquetas. Entonces cuando me las pagaron, muy bien pagadas, yo creo que eso me ayudó a agilizar un poco más la deuda y ¡pum! Aquí está. Pero el arte me ayudó a pagar el negocio y luego a darles otro giro. Wow. O sea, generaste dinero en otro lado para llegar Sí. e invertirlo ahí. Invertirlo en el negocio. O sea, que sí te salió caro. Sí, hijo. Bueno, le invertiste bien. Le invertí bien. Sí, porque sabes que tenemos un amiguito que dice que caro es una palabra que no existe. Sí, le invertí bien. De cada percepción, ¿sí? Bueno, la verdad es que es bien apasionante esta historia. Antes de entrar a grabar, estábamos comentando del origen de los sombreros y lo más interesante que a mí de verdad es que es como desde niño Dios, la vida, el universo te colocaron ahí y que sí saliste y buscaste las oportunidades y buscaste los cambios, pero regresaste ahí. Y hoy tienes una formación muy completa, mucho conocimiento, que pues fácilmente podrías entrenar a otras personas. Y te has expandido también. ¿Y cuál es tu siguiente meta ahora? Fíjate que siempre, año con año, y sobre todo después de que pasa mi cumpleaños. Eso, porque recién Sí. celebramos cumpleaños. Así es, acaba de ser mi cumpleaños. Mi reto es dedicarme al arte. O sea, siempre, año con año es ahora sí concentrarme en el arte, regresar a la producción, regresar a hacer mis obras, mis piezas. Afortunadamente, espero que este año se dé a favor, todo a mi favor, para que ya sea más en producción artística, pero me doy cuenta que nunca lo puedo dejar. O sea, es mi esencia, es lo que soy. Y entonces muchas de las obras, de las cosas que hago ahorita, de los sombreros, son de ingenio y creatividad y diseño míos, y pegan y funcionan muy bien. Me gusta contar mucho esta historia, ya te la he contado a ti, pero Sí, me parece que es cuéntamela, muy por favor. enriquecedora. Justamente después de esa etapa que ya me vuelvo el mejor discípulo de mi abuelo, como a 1 hora antes de cerrar el negocio nos llega mercancía. Entonces empezamos a desempacar, y llega un caballero calvo, bien vestido. Yo creo que era profesor por la forma en la que vestía. Traía una de estas mochilas que son de morral, pero se jorobaba y entonces llega y pide permiso para entrar. Caballero, buenas noches, ¿puedo pasar? Pues claro, adelante, casa, aquí, mira, ahorita estamos ocupados, pero el que guste ver aquí. Se pasa el señor y entonces, no, están bien bonitos sus sombreros, pero esta actitud en la que llega y se presenta y pasea por el negocio un poco incómoda de lo inseguro que se ve el tipo. Entonces me hasta un poco fastidia, ¿no? Que, ay, tipo X, ¿no? Afortunadamente había un sombrero ahí muy a su alcance y me dices, ¿me lo puedo probar? Y el espejo enfrente, claro que sí, caballero, adelante, ¿no? O sea, para todo pide permiso a este tipo, ¿no? Va. Pero entonces agarra el tipo y ve el sombrero ahí y dice, ¿verdad? En cuanto se lo pone, ¡fum! El cambio se notó muchísimo. El tipo se ve en el espejo, enderezó su espalda, sacó el pecho, se veían sus brazos, se veía una y otra vez y dice, caray, ¿viste? Y con mi abuelo, ¿viste eso? Sí, no manches, qué bien se le ve. O sea, pero yo vi que pasó algo más, porque no dejaba de verse y se veía, pero o sea, su presencia había cambiado por completo. Entonces otra vez se lo quita y ¡fum! Se desinfla otra vez. Y, ay, no, sí se ve bien. Sí, caballero, ni se lo quite. Lléveselo, se le ve muy bien. Sí, ¿verdad? Y ay, sí. Ay, a ver, entonces vuelve a poner y ¡pum! Otra vez. Y caray. Entonces, wow.
¿En serio? Qué bien se Lo ve. empoderó. ¿Cuánto cuesta? Y hasta me acuerdo, 2.80, me lo llevo y ni el cambio pidió, se fue, ¡fum! Ese día cambió mucho mi forma de percibir el negocio. Así por completo dije, a ver, ¿qué pasó ahí? Como una persona complejada, con problemas de autoestima, agarra, se ve en el espejo y yo veo otra persona completamente diferente. Entró una persona que podías calificar tú con un 5 un 6 de lo mal que se veía, a pesar de estar bien vestido. La verdad, por eso yo creo que la forma en la que vistes es importante, pero no te da lo que te da el sombrero. El sombrero, el caballero entró con unos zapatos bien boleados, no sé ni qué marca, no me importa. Me entró muy bien coordinado, me acuerdo que era un azul turquesa como así el pantalón, la camisa, y también a lo mejor eran de buena marca, pero ¿qué me importa? El sombrero fue el que hizo la diferencia. Cuando se lo puso, ¡pum! Se lo puso y entonces se notó un 10, ¿sabes? Entró una persona de 5 de 6 máximo y ¡plac! Se puso el sombrero, era una persona de 10. Se notó su mentón, la forma de su cara, sus ojos, sus hombros, su espalda, se enderezó, se la creyó, se empoderó y dije, wow, esto está cañón. Entonces ahí les siempre cuento que me ve y digo que el sombrero cambia vidas. El sombrero te aporta mucho, ¿no? Y cambia vidas. Y yo no sé si la vida de él cambió, porque no sé si esa vez cuando llegó a su casa, su mujer lo atendió diferente, sus amigos lo respetaron más. Yo no sé cómo le fue, no nunca más lo volví a ver, pero esa vez cambió mi vida, mi forma de entender el sombrero. Ahora, eso que le pasó a él, quería replicarlo con cada persona que entrara, hacer que encontraran el sombrero correcto. Me tocó estudiar, entender mejor los sombreros, darme cuenta de cada forma del sombrero, por qué era, de dónde venían, sus partes, pero analizarlas a detalle, ¿sabes? Y luego ver las personas. No bastaba con saber la forma del sombrero, sino que además también la forma de la persona, su tipo de cara, su complexión, su estatura, su tono de piel, todo era importante para poder cuadrarlos y generar arte, generar algo con ellos. Y cuando me di cuenta que se podía hacer, ahora era algo que me gustaba hacer. Ahora cada persona que entraba era una forma de validar que lo que yo ya había visto ahí se podía lograr. Me di cuenta que sí, los materiales hablan, las formas hablan. Era Después me tocó irme a Bellas Artes y vivir todo esto y me di cuenta que tenía forma, o sea, que tenía ¿cómo se dice? Que podía explotar o podía darle más sentido a esto que veía, porque podía ser asesor de imagen, podía transformarla a mi imagen y la forma en la que se veían a sí mismos a través de un sombrero. Y eso lo veo con cada persona, ¿no sabes? Ahorita que les desarrollamos ese tipo de sombreros para el grupo de Mastermind, lo vi una y otra vez, te lo veo a ti y veo cómo te luce, el color te favorece, veo las formas que yo jugué un poco a saber con qué se iba a poder combinar, para qué temporada era, y eso me gusta hacerlo, lo disfruto mucho haciéndolo, pero cuando se los veo puestos es cuando digo, lo logramos, o sea, ese era el objetivo y se cumplió, lograr que proyectaran algo más, ¿sabes? Su esencia, que resaltara su forma, su estilo, quiénes son. ¿Qué es lo que las personas quieres que vean en ti y qué es lo que tú quieres dejarles a las personas? Creo que esto que tú haces, esto de esta arte, lleva a las personas a sentirse bien consigo mismas, porque cuando se ven en el espejo, tal como lo dijiste, se ponen de un lado y se ponen del otro y no, pues sí, sí se ve padre, sí se ve bien. Eso no nada más se ve por fuera, también se guarda dentro, ¿sí? También es la visualización, también es el empoderamiento, es la emoción y es lo que se siente y lo que se guarda dentro de su programación. Así que yo te voy a contestar, sí, sí le cambiaste la vida a esa persona, porque cuando tú te programas y cuando tú te ves y te sientes diferente, entonces suceden cosas diferentes, pasan cosas diferentes y actúas diferente. Tú no me conociste hace un año en el mastermind anterior, pero yo era de las personas que me sentaba al último y para que nadie me viera. O sea, yo no llamaba la atención. Yo no participaba, no levantaba la mano o así. Entonces, y participé una vez y me puse muy nerviosa y dije, ya no.
con el señor Arnoldo de la Rocha. Nomás porque me lo dices, pero Porque él también la le subió María un que yo árbol de conozco, guayabas y yo ajá, también cortaba guayabas. ok. Sí. Así me dicen. ¿Cómo? O sea, sí, pero la gente que me conoció hace un año, Rebeca González, se acercó y me dijo, eres otra totalmente diferente a la que llevo. Y sí, la verdad es que no me conociste hace un año, pero justamente era de no hablar. Cuando Jorge en el Synergy Unlimited dijo, háblenles a los compañeros de al lado, preséntense, díganles quiénes son, qué hacen, y yo así como de, ay, ¿para qué? Así con mi cara de, "Ay". Porque justo las heridas, los dolores que llevas, y nadie construye sobre heridas y dolores no sanados. Entonces, yo llevaba un tema que tenía que resolver y la verdad es que mi cambio sí fue de verdad de 360 grados. Vuelvo a decir, las mentorías, las conferencias, los libros te transforman. Así que, amigo, yo te invito a que escribas tu libro, a que lo escribas porque tienes mucho para contar. Sabes que tu historia puede cambiar vidas, porque debes contar cómo hizo Manuel Alejandro para salir de los desafíos. Y eso va a ahorrar a muchas personas que han estado o se han encontrado en situaciones como la tuya, de muchos años de dolor y de búsqueda de información de cómo salir. Tú se los vas a decir en un libro. Porque se necesita la valentía de un niño de 8 años para cuidar de sus 3 hermanos, para construir una vida diferente. Tú construiste una vida diferente. Bendita libreta y lápiz que te dieron para dibujar, porque eso te convirtió en el artista que eres. Bendita que no había tecnología, qué bueno, dices tú, y sí, pero al final fue tu historia, fue tu proceso y de verdad que ámalo, ama ese momento. Ama ese momento, ama tu historia, porque es lo que te convirtió en lo que hoy eres. Y la primera persona que sana cuando uno cuenta su historia y cómo hizo para superar esos desafíos, eres tú. Entonces sí te invito a que lo hagas. Muchas gracias. ¿Sí? Sí lo veo ahora como los momentos canónicos que hicieron que seas el héroe que eres ahora, ¿no? Y saber contra qué villanos estuviste. Bueno, hablando de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito. Muchas gracias por tus palabras, Sí. amiga. Así que, bueno, pues me gustaría que en una frase me digas quién es Manuel Alejandro Rangel González. Rangel Manolo en marca personal. Sí. En una frase, solo en una frase, hoy, ¿quién eres? Soy un artista. Eso. Soy un artista. Si le dejaras un mensaje a la audiencia, ¿qué les dirías para que transformen su historia? Para que transformen su historia. No hay mejor inversión que el amor propio. Si tú no te amas, no hay norte ni hay. Creo que ese es por ahí. Amar a los niños que están a tu alrededor. Amarte a ti. No hay mejor inversión que el amor propio. Amar a los niños y amarte a ti. ¿Por qué a los niños? Porque lo veo una y otra vez. Yo antes pensaba que para llegar a donde estuve a lo mejor me tenía que maltratar. O sea, a lo mejor gracias a que no tuve, ahora valoro. A lo mejor gracias a que pasó esto, ahora lo veo mejor o lo he trabajado. Pero una y otra vez cuando caigo en reflexiones muy profundas, me doy cuenta que no. Esas son ideas de otras personas, de otras generaciones, de otros tiempos y es más, y que no funcionaron. Si desde el principio hubieras recibido amor y cariño, te hubieras formado de una forma mucho más estable, hubieras dejado de batallar y dar tantas vueltas. A la fecha sigo trabajando en mi persona, en mi niño,
herido y maltratado, y me doy cuenta que no, ese es el amor, solamente el amor, y ahorita tratar bien a los niños sobre todo, hablarles con respeto, saber cómo decirles, cómo llegarles, atender su creatividad, atender su hambre, o sea, sus necesidades. Es básico para que ellos se desenvuelvan y se desarrollen y sean adultos efectivos, adultos, hay una palabra que se me va, ¿cómo se dice cuando es el adulto productivo? O sea, cuando justamente los adultos que no son productivos son porque tienen un niño herido, lastimado, que no pueden sanar. La clave está en ser un niño feliz, en tener amor. Yo a lo mejor creo que me enfoqué mucho en la creatividad, ¿sabes? Dios siempre me habló a través del arte y ahorita lo veo así, es real para mí eso, siempre fue así. El arte, Dios estaba en el arte, me podía concentrar, meditar, que eso es el gran talento que te genera el arte, y ¡fum! En automático hay una conexión que te aporta mucho. Entonces siempre Dios estuvo ahí, gracias a través del arte. Entonces, que la gente busque el arte es una muy buena forma de sanarse a sí mismo. Ay, no sé si me estoy desviando ya porque me arrastré con preguntas que me volaron la cabeza y me estoy contestando mil cosas al mismo tiempo y muy profundo. Yo Sí, esperaba que como que me contestaras, me preguntaras cosas más básicas y me agarraste de sorpresa, me agarró así, se fue por otro lado, me pareció muy interesante, te lo agradezco, me hace reflexionar al respecto. acabas de decir algo muy interesante, fíjate, y nos da para otra hora, pero no. Acabas de decir algo muy interesante. Yo, en lo personal, creo que tengo una historia que, que Dios me dio para contar. Antes, pues no me gustaba, yo no la merecía, no tenía por qué vivirla, pero cuando yo escribí ese libro y entonces comencé a valorar cada momento que fue una enseñanza, un aprendizaje, cada situación difícil, cada vez que tenía que irme a otro lugar y no estar con mis padres, cada vez que tenía que irme a un lugar a donde tenía que aguantarme, quedarme callada, cada vez que, pues, que estaba lejos de mi familia, eh, yo no lo merecía, no tenía por qué vivir tantas cosas. Cada vez que recibía un golpe, no merecía. Y, y, y con el paso del tiempo, yo dije, todo fue perfecto, porque hoy puedo decirle a muchas personas que están viviendo situaciones similares a la mía, que su vida la pueden transformar, que no importa su origen, que lo que importa es cómo quieren vivir su vida. Y tú me dijiste ahorita, y lo creo, tienes razón, nadie merece sufrir, los niños no merecen sufrir. Sería un cambio que todos haríamos, amar a los niños. Pero todos tenemos una historia. Entonces, tú dices que no merecías esa historia, pero es la historia que viviste. Es tu historia, pero también es lo que te formó. Cómo se forman los diamantes o cómo se forma el hierro y se construye, cómo se forma un sombrero. Así de bonito. ¿Sí? Fuiste valiente, fuiste resiliente, tuviste un sueño y lo cumpliste. Eres una persona que ejecuta lo que aprende y eso es un gran, gran ejemplo. Así que, amigo, de verdad te admiro y sé que es un gran ejemplo, eres un gran ejemplo para mucha gente. No tenemos que estar de acuerdo, simplemente nos podemos seguir llevando bien. Sí. Pero dijiste algo eso tan importante y me hizo clic porque yo acepté en este catarsis de hacer un libro de mi historia no perfecta. Así tenía que ser. Palabras sabes, ¿Sí?
así tenía Gracias. que ser y hoy la puedo contar. Y el día que tú cuentes tu historia seguramente va a ser muy bueno para muchas, muchas personas. Aparte, pues llevar este legado, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Compartan porque esto debe de llegar a muchísimas, muchísimas personas. Y si quieres adquirir un sombrero así, a tu medida y a tu estilo y a tu esencia, búscanos. Escribe aquí en las redes de Manolo Rangel porque ahí lo puedes pedir. Pero además, también has cubierto las cabezas de varios artistas, ¿verdad? Así es. Cuéntanos de quién. Así, hemos hecho a Cristian Nodal, a los de la banda MS y a los de... Bueno, ahorita ya vamos a estar ahí con a Jorge Serratos, a Nayo Eso, Escobar. Jorge Serratos y Nayo Sí, Escobar ya entraron. Sí, a varias gente y el efecto que causa cuando usas el sombrero correcto se nota, ¿no? Eso, así es, se nota. Así que comparte y recomienda y solicita tu sombrero hecho a tu medida y a tu estilo. Te lo recomiendo. Muchas gracias. Esto fue Conexiones, tu camino al éxito. Nos vemos en el siguiente.